SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega, escuchas Hora 25 de los negocios. Hoy la inflación, que sigue disparada y que lo condiciona todo. En España los precios han subido un 8,7% en el mes de mayo. Vuelven a subir después del parón de abril y aunque el gobierno confía en que bajará en la recta final de este 2022, las previsiones del Banco de España y del resto de organismos no dicen lo mismo. La previsión es volver a esos niveles más normales, como decía usted, el año que viene. Y en la segunda parte del año que haya esta rápida desaceleración de los precios. Pero ya es el mensaje que no se cansa de repetir hoy el gobierno. Yo creo que es muy importante que en esa medida pues seamos capaces, y lo vamos a conseguir, que en la segunda parte del año, como dicen todos los organismos, se vaya rebajando esta tensión sobre la inflación. Nadia Calviño y María Jesús Montero, las ministras de Asuntos Económicos y de Hacienda, lo repetían después de que el INE haya confirmado que los precios volvieron a subir durante el mes de mayo. Después de que la inflación hubiera tocado techo en marzo, el gobierno aprobó un decreto de medidas para contener el alza de los precios y esas medidas de momento solo han enfriado la inflación en un mes, en el mes de abril, porque en mayo el IPC sube 4 décimas hasta el 8,7%. Y esta vez no es solo que suba la cifra general, es también el detalle lo que preocupa. Carlos Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches. Esta vez son carburantes y alimentos los principales responsables de que la inflación suba en mayo. Sí, ahora que la electricidad da un ligero respiro en términos de IPC, son los alimentos y los carburantes los que están impulsando los precios. Según los datos del INE, la gasolina se ha encarecido un 8% en solo un mes y cuesta un 23% más que hace un año, y por el litro de gasóleo hay que pagar un 34% más que en mayo del año pasado. En cuanto a los alimentos, pues la pasta, los huevos o las harinas se han encarecido un 25% en un año, los aceites un 44% y en general el conjunto de los alimentos cuesta un 11% más. Impulsada por carburantes y alimentos, la inflación general ha subido 4 décimas en mayo hasta el 8,7%, que es el segundo dato más alto de los últimos 35 años. Y además, la inflación subyacente, que excluye productos frescos y la energía, ha seguido subiendo y roza ya el 5%. Es su récord desde 1995. Para hacernos una idea de la magnitud de la subida, dos datos. De los 199 tipos de productos que computa el INE a la hora de elaborar el IPC, 80, es decir, el 40%, se ha encarecido en un año más de un 6%. Y de esos 199 productos, solo hay 8 que bajen de precio respecto al año pasado. Y entre lo que más sube ya no está la electricidad, ahora son los carburantes, que llevan un mes marcando récords. Sira Valdés, buenas noches. Hola, buenas noches. Es lo que nos dicen los datos de venta hoy de las gasolineras. Esto no son datos del IPC, no son datos del INE, son datos de venta a día de hoy. Pues esos datos de hoy apuntan a una ligerísima tregua en la escalada del precio de la gasolina de 95. Llevaba casi un mes subiendo, cuesta hoy 2 céntimos menos que ayer, aunque aún así se sitúa en 2,11 euros el litro de media en Península y Baleares, y de hecho solo en un 10% de las gasolineras se puede encontrar por menos de 2 euros, por lo que aún con el descuento de 20 céntimos, llenar hoy un depósito de gasolina de 50 litros es 21,5 euros más caro que en junio del año pasado. Lo que sí que sigue subiendo es el gasóleo, que salta por encima de los 2 euros de media en Península y Baleares. Solo en un 43% de las estaciones de servicio se puede encontrar por un importe inferior a los 2 euros, aunque los precios oscilan sin tener en cuenta la bonificación entre el euro con 52 céntimos y los 2,25 euros en las estaciones de venta al público. ¿Es esto normal? ¿Están justificadas estas subidas de precios? ¿Obedecen, por ejemplo, a una subida de los precios en los mercados internacionales? Desde la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, dicen que no. Dicen que detrás de estas subidas hay una parte que no está justificada. Enrique García, su portavoz, lo explicaban hoy por hoy. Hay empresas que negocian su electricidad al margen de los mercados que no han sufrido tanto esas variaciones de precio. Sin embargo, sí hemos visto en el estudio de OCU que todas las subidas de precios son muy similares, con lo cual aquí hay algunos que a río revuelto ganancias de pescadores. Habla directamente de especulación, Enrique García, tras presentar este estudio con datos de la OCU sobre la evolución de los precios. Y a partir de aquí, el dato ha reabierto hoy la pelea entre sindicatos y empresarios sobre cómo hay que responder a esta subida. Los sindicatos lo tienen claro, subiendo sueldos. Pepe Álvarez, UGT. Es un desastre
la actual situación de inflación que tenemos. Es un desastre, sobre todo para las familias que menos tienen, es un desastre para los trabajadores y las trabajadoras de este país y se tiene, sin ningún lugar a dudas, se tiene que compensar con subida de salarios. Una subida de salarios que no es asumible para la patronal. Antonio Garamendi, COE. Lo que sí pensamos que no se puede, que no podemos compartir es no tanto el decir que sea una cantidad u otra, que yo creo que es algo que se puede hablar, insisto, como el que sea en función de lo que es la inflación, porque realmente es lo que nos haría más pobres a todos. Y hoy sobre inflación y sobre situación de la economía española ha hablado el Banco de España. Ha presentado nuevas previsiones que, como anunció el gobernador Pablo Hernández de Cos hace unos días, dicen que el crecimiento económico este año será más bajo, pero la inflación también será más baja de lo que se esperaba hace unos meses. Algo menos de crecimiento económico, algo también menos de inflación, aunque también probablemente con una revisión al alza de la inflación subyacente. Ese algo de menos crecimiento y menos inflación es la lectura de trazo grueso. El Banco de España rebaja así 4 décimas hasta el 4,1% la previsión de crecimiento para este año y la inflación será en media anual del 7%, que es 5 décimas menos que lo que había previsto en abril. Ese, decimos, es el trazo grueso, porque entrando al detalle, las previsiones dicen cosas que no son exactamente esas. En el crecimiento, por ejemplo, hay una rebaja, pero los economistas del banco hablan de que la economía en este segundo trimestre se está acelerando. Y en cuanto a los precios, ponen el foco en que los alimentos se están encareciendo y se encarecerán más, y que en conjunto la inflación estará con nosotros más tiempo, Carlos. Sí, habrá menor crecimiento y menos inflación, pero con muchos matices. Empezando por el crecimiento, el Banco de España calcula que el PIB crecerá este año un 4,1%, lo que supone recortar 4 décimas su anterior previsión porque los datos del primer trimestre fueron mucho peores de lo esperado. En cambio, el informe subraya que los datos del segundo trimestre son mejores, que las perspectivas para el verano también son buenas y que se está produciendo más dinamismo del esperado. En cuanto a la inflación, la nueva previsión es que la media del año sea del 7%. Esto implica 5 décimas menos que lo previsto en abril, porque el tope al gas que entra en vigor la semana que viene y la extensión de medidas como la ayuda de los combustibles bajarán los precios, pero en cambio los economistas del banco están preocupados por la subida de precios de los alimentos, que está siendo mayor de lo esperado. De hecho, prevén que continúe subiendo el año que viene y por eso han aumentado hasta el 2,6% sus cálculos de inflación para 2023. El discurso del gobierno ante estas previsiones del Banco de España, el de siempre, el de que España está entre los países que más crecerán este año. Nadia Calviño. Todos los organismos prevén un fuerte crecimiento económico, una fuerte recuperación como la que está en marcha en nuestro país desde 2021 y que se ve ilustrada por la extraordinaria evolución del empleo. Y confían en cuanto a los precios en que la inflación baje en la segunda parte del año, gracias en parte al tope al gas que se aplicará desde el martes que viene. Esto decía la vicepresidenta Teresa Rivera. Hay una estimación de alrededor de 8 décimas o un punto. Es verdad que hay que ver cómo se comportan el resto de las materias primas energéticas. Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Hay base para confiar en esa bajada rápida de la inflación que dice que confía el gobierno que se produzca en la segunda mitad del año? Bueno, a mí me parece que desgraciadamente no. Eso ocurrirá si y solo si el escenario se vuelve virtuoso, la invasión se termina pronto y en condiciones razonables, con lo que se destensionan los mercados de la energía y además las exportaciones de cereales y de otros productos de Ucrania vuelven a por donde solían, ¿no? Y esto es muy difícil que pase en las próximas semanas, que tendría que ser ese escenario que permitiría que una caída sustancial de la inflación en la segunda parte del año. ¿Hay riesgo de que con esta subida de los precios que estamos viendo en España las empresas españolas pierdan competitividad, o el hecho de que la inflación esté subiendo en todas partes atenúa ese riesgo? Bueno, ahí en esta el riesgo es más atenuado. El tipo de cambio real, si pensamos en los países de la eurozona que tienen el mismo tipo de cambio nominal, es el diferencial de la inflación. Con lo que ahí lo que importa es la diferencia entre la inflación local y la de los países donde están las empresas que compiten con las empresas locales, ¿no? Entonces ahí realmente lo que tenemos que mirar es qué está pasando con el diferencial. Es verdad que la economía española, el Producto Interior Bruto español es especialmente intensivo en energía y ahí tenemos una cierta desventaja. De hecho, el diferencial se ha vuelto
contrario a la economía española en los últimos meses lleva perdiendo competitividad de una manera que todavía no es alarmante, pero claramente la diferencia, la inflación en España es mayor que por ejemplo, que en Italia, que en la media de la eurozona, y eso deteriora la posición competitiva de las empresas españolas. Pero es solo por la diferencia, no por el nivel absoluto. La subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que ya está anunciada, servirá para frenar la inflación, porque se hace para frenar la inflación. Como los precios están disparados, los bancos centrales suben los tipos para evitar que la economía se caliente demasiado. ¿Esto funcionará? Bueno, ese es el camino, pero fíjate que yo recuerdo perfectamente en 2002, 2003, 2004, yo no soy un monetarista convencido, pero ahí mis colegas, cuando yo coincidía con ellos, insistían en que para anclar las expectativas de inflación en el 2%, los tipos de intervención, los tipos nominales tenían que estar en el 4%, o sea, 2 puntos por encima de la inflación. Ahora, con los tipos a 0 y la inflación en el 8%, el tipo de interés real es el -8%. Imagínate tú cuánto tendrían que subir los tipos para que dejaran de ser intensamente negativos y se volvieran positivos. Entonces, va por el buen camino. La duda es si es demasiado tarde y sobre todo demasiado poco, ¿no? Entonces, las subidas tendrían que ser muy importantes para que fueran mayores que la tasa de inflación. Entonces, hay mucho camino que recorrer en la subida de tipos hasta que empezamos a notar el impacto directo sobre la inflación. ¿Y hasta qué punto que suba el precio de todo, de los carburantes, de la luz, de los alimentos, de lo que compramos en nuestro día a día, puede terminar afectando al consumo de las familias y, por lo tanto, puede terminar deprimiendo el crecimiento económico? Bueno, pues esa consecuencia es inevitable. Somos más pobres. La guerra, la invasión de Ucrania y sus impactos, las sanciones económicas, el embargo, todo eso nos hace más pobres. Y como somos más pobres, pues vamos a poder consumir menos, vamos a tener que redirigir nuestro gasto hacia consumos más necesarios, más fundamentales, y vamos a empezar a tener que pensar en qué cosas prescindimos. Hoy el Banco de España ha presentado unas previsiones de crecimiento con una ligera rebaja, pero manteniendo ese aumento del PIB por encima del 4%, igual que hizo la OCDE. Entiendo que es posible crecer al 4% teniendo una inflación al 7, al 8% y con tipos de interés más altos. No es imposible, que no es lo mismo, ¿no? O sea, date cuenta que en el avance del primer trimestre la tasa de crecimiento ha sido del 0,3. Si usamos el indicador instantáneo, ¿no?, que integra datos mensuales de la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal, está hablando de 1,5 para el segundo trimestre, con lo que estaríamos justo ahí, ¿no?, cercano, rozando el 2 quizá para la primera mitad del año, con lo que necesitamos una segunda mitad del año que no sea peor del 2% para conseguir ese 4%. Es posible, o sea, no es imposible. A mí me parece que dependiendo fundamentalmente de la evolución de la invasión y de las consecuencias, no es imposible, pero no va a ser fácil. Pues Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES, gracias por atendernos en Hora 25 de los Negocios. Hoy ha habido datos de inflación en España, ese 8,7% que estamos analizando, pero también en Estados Unidos, donde ha marcado un récord de 40 años con unos precios que suben en mayo al 8,6%. We currently face macroeconomic challenges, including unacceptable levels of inflation. Niveles de inflación inaceptables, decía incluso antes de conocer el dato la secretaria del Tesoro Janet Yellen. La semana que viene se reúne la Reserva Federal, volverá a subir los tipos para intentar frenar esta subida de los precios. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.